Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Práctico, econômico e confortável. Para a próxima visita na Corsol, Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda com 3 tipos de câmara: Standard, Superior e Junior Suites, com Dutch Caribbean Rate de 150 florin para câmara para a noite, com tour impuesto incluído. Curaçao Plaza, su restaurante, está abrindo tour dia para breakfast, lunch e dinner. E mais lá, happy hour de 6 horas para 7 horas. Tour bebida na metade de preço. Já viernes, live band de 10 horas de noite. E para boa conferência ou fiesta, também Curaçao Plaza tem sala disponível. Para informação e reservação, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de devoción. Vamos de inmediato a compartir con ustedes en el día de hoy, lo cual es la palabra del Señor, de la cual sacamos de Juan 8, versículo 3 al 11. Vamos de inmediato, prepare su Biblia y busque Juan 8, versículo 3 al 11, y dice así: Entonces los escribas y los fariseos les trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tratando para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con los dedos. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postero, entre solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde está lo que te acusaba? Ninguno ordenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Esta palabra es una palabra tremenda que a mí me encanta. Si tomamos el ejemplo de Jesús, quien es nuestra guía, es nuestro gran ejemplo. Aquí vemos que los fariseos trajeron a esta mujer para que la piedraran. Pero mira el gran ejemplo que Jesús nos dio. Él se inclinó y Él empezó a escribir en la tierra. Y Él dijo: el que nunca ha pecado, que tire la primera piedra. En este momento el Señor nos está hablando cada uno de nosotros, a nuestros corazones, diciéndonos: antes que juzgues, antes que veas el pecado, quieras tirar la primera piedra, inclínate. Inclínate como Jesús lo hizo. Inclínate en su presencia y mírate en el espejo. Antes de juzgar, antes de querer hablar, o querer señalar, o querer mirar a tu prójimo, haz lo que hizo el gran Maestro, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Inclínate en su presencia y dile: Señor, déjame ver a mi propia vida antes de querer juzgar a mi prójimo. Dios te bendiga en esta mañana. Espero que esta palabra llegó a tu corazón. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra maravillosa. Vamos a continuar de inmediato con la segunda parte de esta maravillosa pastora directamente desde el Ecuador. Ella es Elisa Uvilla y seguirá contándonos su testimonio. Tiempo de adoración. Aquí en la segunda parte del tremendo testimonio de la pastora Priscila Uvilla. Qué bendición, qué tremenda mujer. Wow, Señor,
Te quiero agradecer en esta hora por su vida y televidentes, de verdad, ayúdenme a orar por ella, por su esposo, por su familia, para que Dios pueda seguir bendiciéndolos, expandiendo su territorio para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso, que a través de su testimonio ella pueda llegar a vidas de mujeres y que Dios hará grandes cosas en su vida y en la vida de todas las personas que están escuchando este testimonio en este momento. Pastora, cuéntenos el proceso del corazón, como usted dijo, las heridas que trajo lo que le pasó. Sí, fue un proceso especial con Dios. Yo le agradezco a Dios de que una hermosa hermana de mi congregación, joven, ella creyó en Dios, que Dios podía hacer cosas grandes a través de mi vida y que lo que me había pasado, Dios lo iba a tornar en bendición. Amén. Me habló el Señor una vez en el Salmo, cuando dice, has cambiado mi lamento en baile. Amén. Y cuando yo leí ese salmo en el lamento, parecía Amén. imposible que ese lamento iba a ser cambiado en baile, Amén. que mi tristeza la cambió en gozo. Un gozo. Y esta hermana linda, que la bendigo, Amén. porque fue la única que llegó a mi hogar a orar todas las mañanas. Todas las mañanas, 7 de la mañana, estaba conmigo orando allí para que yo me restaurara, para que Dios empezara a sanar mi corazón. Y cierta mañana que estamos orando, sentí por el Espíritu Santo que tenía que perdonar, cosa que era muy difícil. Perdonar, pero para ser sanada teníamos que perdonar. Y empecé a perdonar. Le dije a Dios, hoy suelto ese odio, ese dolor. Empecé a soltar el dolor. Y fue maravilloso ver cómo aquel momento salió el dolor de mi corazón. Una mañana que estoy en un congreso que nos invitaron de mujeres y fui a ese lugar, entre tantas mujeres, pastora, Dios me llama a mí a través de la ministra, de todas, y me dijo que pasara adelante porque tenía que ministrarme. Y me ministraron, estaban orando y se completó en aquel momento la sanidad de mi corazón. Amén. Empecé a perdonar, aún lo que parecía que no me hacía daño, empecé a perdonar. Y le dije a Dios, sí, suelto esto de mi corazón. Y empecé a soltar las ofensas, las palabras, los momentos en que había sido yo ultrajada, aún a perdonar las pequeñas palabras de ofensa que había recibido. Empecé a soltar aquello y el Espíritu Santo hizo la obra maravillosa. Desde ese momento acá, el Espíritu Santo ha sido mi mejor amigo. Amén. Él nos consuela. Jesús dijo, me iré, mas yo dejaré un consolador, el Amén. cual estará con vosotros. Y cuando yo lloraba mucho y parecía que no iba a soportar el dolor, me acordé y yo clamé, estando en mi cocina, estaba cocinando. Fue una experiencia muy linda cuando dije, Espíritu Santo, no soporto más este dolor. Amén. Ayúdame. Fue como un aire maravilloso que llegó, me abrazó y literalmente sentí un calor Amén. maravilloso del Espíritu Santo. Él lo sabe, como esa mañana obró en mi corazón. Amén. Y fui completamente libre. Hoy puedo decir que soy libre en mi corazón de todo aquello que no pude haber soltado, pero que Dios, a través de su Espíritu Santo, me dio la fortaleza de soltar. Amén. De mi corazón. Amén. Y perdonar. Fue un proceso de liberación muy lindo, maravilloso. Hoy mi corazón solo cabe Dios Amén. y su Espíritu Santo. Amén. No hay odio, no hay rencor, no hay amargura, porque el tener eso en mi corazón me hizo una mujer amargada, pastor. Yo sufría de coraje, de ira.
de la nada una cosa y yo explotaba. Ujú. Y eso pasa cuando en el corazón hay una raíz, Ujú. hay una amargura, hay algo que está molestando. Ujú. Y Dios fue maravilloso en hacerme entender que Él me quería una mujer libre, llena de gozo, sin ninguna atadura. Y fui dándome cuenta que Él dio su vida y que a través de la cruz del Calvario, en su inmenso amor, Él perdonó a los que le estaban ofendiendo. Para perdonar hay que mirar al Calvario. Amén, amén, sí, porque como usted dice, no es fácil perdonar. La gente dice te perdono, pero no olvido. Entonces eso no es perdonar, porque cuando uno perdona es porque ya no se acuerda, no se va a enfocar en eso, en el dolor más, porque la palabra lo dice, el que el Hijo hace libre, es libre de verdad. Entonces si uno está libre de tu corazón, tus pensamientos también están libres, ¿o no, pastora? Amén, pastora. Nuestros pensamientos ya están libres. Recibe una liberación tan grande que aunque por ahí a veces te quieren ofender, ya no. O sea, no lo aceptas. Y yo sé, mis hermanas me conocen. Ellas saben. ¿Y saben por qué? Porque ya el corazón sano y libre Amén. ya no puede volver a albergar ninguna cosa de esas. Amén, amén. A mí me pueden ofender ahorita, me pueden, qué sé yo, alguien me puede volver a tratar mal, pero yo al rato le puedo hasta brindar un vaso de agua. Amén, tremendo. Hoy el Señor me ha enseñado a ser una mujer libre, Amén. libre para su gloria, para Señor. servirle. Amén. Porque es lo mejor tener un corazón libre, Amén. un corazón sano, Amén. un corazón sano, que no es fácil. He tratado con mujeres que no pueden perdonar, pero ¿por qué no pueden perdonar? Porque simplemente no abren su boca y decir, yo le perdono, Amén. y olvidar el dolor. El recuerdo puede estar, pero el dolor, tal vez yo ese testimonio en otro tiempo yo se lo hubiese contado con un mar de lágrimas, Ujú. pero hoy puedo decir con gozo, Dios usó aquello para revelarme su presencia. Amén. Él usó aquello para hoy hacerme una mujer fuerte, Amén. una mujer que puedo mirar al mundo y decir que hay victoria en Cristo Aleluya. Jesús y que su palabra, su amor, el Espíritu Santo nos ha dado esa fortaleza, esas armas para ser fuertes, Amén. ser una mujer valiente, Amén. una mujer guerrera. Y voy por más, pastora. Amén. Voy por más presencia de Dios en mi vida, Amén. porque estoy viviendo, digo, algo especial, es un tiempo especial el que estoy viviendo ahora en el ministerio. Amén. Es un tiempo especial, muy maravilloso, Amén. que no me creo la mujer perfecta, yo vengo del fango del lodo. Hoy ustedes me ven acá, porque al igual que David, cuando dice que del pozo me sacó, Amén. del lodo cenagoso, y ha puesto hoy mis pies sobre tierra firme. Aleluya. Hoy nos tiene el Señor. Amén. Él nos da la mano cuando caemos Amén. para ponernos en algo firme. Amén, pastora. Tremendo, tremendo. A mí me gusta escuchar mujeres que Dios está, wow, moviéndose. Y pastora, cuéntenos, cuando usted ahora está en el ministerio, usted ya tiene su ministerio, cuéntanos un poquito de su ministerio como pastora. Amén. Yo me siento muy contenta en el ministerio en el cual estamos sirviendo. Para mí no fue fácil aceptar el ministerio pastoral, pero hoy lo siento que es así. Amén. Dios me ha dado un ministerio pastoral. Amo las almas, amo la gente. Me gusta trabajar en la obra del Señor ahora. Mi esposo es ministro de alabanza. Wow. Él tiene una orquesta cristiana. Esa es su pasión, alabar a Cristo. Amén. El ministerio de él es Roca Firme, así se llama el ministerio. Muy lindo, donde participan 11 integrantes de diferentes iglesias. Y entre ellos está mi hijo Isaac, el cual es un milagro de Dios, pastora. Amén. Ese chico es un milagro. Amén. Dios me lo dio en momentos especiales. Wow. Y es donde quiera que voy, yo no puedo dejar de contar el testimonio. Dios sanó a mi hijo de meningitis, Wow. una enfermedad cerebral que hubiese quedado como un vegetal, pero para la gloria del Señor hoy mi hijo le sirve. Amén.
Amén. Tiene también él su parte en el ministerio. Amén, Es un amén. niño sano. Tiene 24 años, mi hijo mayor. Wow, tremendo. Entonces, ya toda la familia juntos, adorándole a Dios. Amén, pastor. Alabándole. Qué bendición. Sí. Qué privilegio es que toda la familia puede unidas alabar al Señor. Amén, pastora. Tomé las palabras de Josué. Amén. Mi casa y yo Aleluya. le hemos de servir a Jehová. Amén. Yo lo declaro. Amén. Declaro. Tengo 4 hermosos hijos, 2 varones y 2 niñas. 24 tiene el mayor, 22 tiene el segundo. La niña tiene 12 años, la última tiene 7. Wow. Pero le sirven al Señor Amén. desde ya. Amén, amén. A mi hija, la última, le encanta predicar. Ella me predica a mí en la casa. Wow. La otra niña le encanta cantar, ella le gusta cantar. Wow. Próximamente van a ver una producción, se llama Keila. Wow. Yo bendigo a Keila, la vida de Keila. Amén. El ministerio de Steven, mi segundo hijo. Wow. Y el ministerio de Isaac Otoniel también. Amén. Bendigo la vida de mis hijos. Es una bendición, un privilegio que nos da el Señor cuando le hemos servido. Amén. De ver una familia muy linda, Amén. porque me ha dado 4 hermosos hijos, Amén. que ellos aman a Dios. Y son buenos hijos, pastora. Amén. Son buenos hijos. Amén. Dios me ha dado esa bendición. Hoy puedo decir que aunque sacrificamos ciertas cosas por el ministerio, sí hemos sacrificado. Dios lo sabe. Que he tenido que dejar cosas que para mí eran especiales. He tenido que dejar algo que para mí era muy especial. Lo dejé por amor a Cristo. Amén. Pero Él me recompensa. Amén. Las recompensas vienen de Él. Amén. Dice su palabra y se cumple que no hay nadie que deje padre y madre que no sea galardonado por el Amén. ministerio. Amén, amén, tremendo, Dios, wow. Señor, te queremos agradecer. Tenemos una tremenda mujer de Dios aquí en este programa, Tiempo de Adoración. El programa, Dios, que queremos bendecirte en esta hora, Dios, y de verdad darte gracias, porque el Señor mandó a su único Hijo para que hoy nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Entonces no es cualquier vida, pero es en abundancia. En abundancia significa que Él va a dar, Él va a abundar nuestras vidas con sus cosas de su reino. Y como dijo la pastora, tiene hijos hermosos que le sirven, un esposo que lo adora. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Que no es eso. Qué mayor privilegio de tener tu esposo, tus hijos adorándote a Dios junto a ti. Y qué bello es esto. Para mí es una bendición escuchar este testimonio. Pastora, ¿qué quiere decir a usted a las mujeres allá afuera, a familias que probablemente hoy están rotos, a hijos que son desobedientes o hijos que conocen la palabra de Dios y se desviaron? ¿Qué palabra usted les puede dar hoy en este día? Poderoso es el Señor. ¿Qué puedo decirles? El apóstol Pablo dice, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer el orgullo. Amén. Y ahí Dios tiene una palabra de restauración. Amén. Para cuántas mujeres que han caído, que se sienten que su vida ya no tiene sentido, hoy quiero decirle que hay esperanza. Amén. Que retomes tu fuerza, mujer cristiana, que has andado en los caminos del Señor, pero que te has desalentado, que te has desanimado, y que tienes algo en secreto que no se lo cuentas a nadie, pero que tú sabes que estás Aleluya. pasando por una situación muy dura con tu familia, con tu hogar, con tu esposo, que le has faltado a tu esposo, que le has ocultado algo, pero que ahí está el Señor para decirte, Amén. hoy mujer, hay esperanza. Amén. Levántate, mujer que sabes que tienes un ministerio, pero que
por muchas razones te has apartado de los propósitos de Cristo. Hoy te quiero decir, mujer, levántate. Mujer valiente, princesa del Señor, restáurate en Cristo, porque hay restauración en Él. Amén. Él ha prometido en Isaías 54 decir, porque yo soy tu redentor. Aleluya. El que te redimo. Y no hay mayor redención que la que hizo Cristo por ti, mujer, por Yes. ti, familia, por ti, hijo, que dar su vida. Yes. Él nos redimió del pecado. Él nos pagó el precio en la cruz del Calvario. Y nuestra vida tiene un valor. Aunque el enemigo te diga, mujer no vales, mujer no sirves, tú tienes valor, eres una mujer valerosa. Dice en Isaías 54 que Él te toma como a mujer triste, como a mujer que fuiste engañada, como a mujer que estás apenada, como a mujer que no te sientes amada, para decirte yo te amo. Amén. Yo te amo. Eso dice en Isaías 54. Es una palabra poderosa, pastora. Amén. Es una palabra poderosa que yo invito a todas las mujeres que puedan abrir su Biblia y compartan esa palabra. Amén. Y que en Cristo hay restauración. Amén. Amén. Gracias, Pastora Priscila. Es una bendición para mí, igualmente para mi esposo también conocerla. Wow. Tengo una hermana en Ecuador. Qué bendición. Amén. 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 Y aquí también con ustedes. Amén. Momentos maravillosos de recordar lo que Dios hizo en mi vida. A mí no me duele el pasado, ya no. Pero me da gozo y me emociona saber lo que Cristo hizo en mi vida y que Él puede darle restauración a tanta gente. Amén. Él no cambia. Amén. Él es el mismo Ayer, de ayer, hoy y por siempre va a ser así, pastora. Amén. Amén. Eso amén. es lo maravilloso. Amén. Gracias. Bueno, llegamos al final de este testimonio en tu programa Tiempo de Adoración, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios te bendiga. Tiempo de adoración. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Práctico, econômico e confortável. Para o próximo visita na Corsou, Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda com 3 tipos de câmara: Standard, Superior e Junior Suites, com Dutch Caribbean Rate de 150 florin para câmara para a noite, com tour impuesto incluído. Curaçao Plaza, su restaurante, está abrir todo dia para breakfast, lunch e dinner. E mais lá, happy hour de 6 horas para 7 horas. Tour bebida na metade de preço. Já viernes, live band de 10 horas de noite. E para boa conferência ou fiesta, também Curaçao Plaza tem sala disponível. Para informação e reservação, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de dar gracias. Oh Dios, maravilloso eres. Hoy que hemos dado este programa, como todos los programas que te damos todos los días, nosotros ahora somos lo que queremos darte, porque tú nos los has dado todo. Y todos los días estás de cumpleaños, Señor, y todos los días te vamos a buscar un regalo nuevo que darte. Sí, Dios, todos los días de nuevo te vamos a bendecir, te vamos a alabar, glorificar, Dios, porque de verdad te lo mereces. Queremos alzarte, Dios, exaltar el nombre de Jesucristo y bendecir a tu Espíritu Santo, Dios, en esta hora, Dios. Te queremos dar gracias. Gracias, Padre, que de verdad nos podemos inclinar ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por Elisa Uvilla y sus hijos, su esposo, su ministerio, su iglesia, la iglesia que es tu iglesia, Señor, la cual ellos dirigen. Que haya prosperidad en esta iglesia, que no falte nada en esta iglesia, que esté llena de cosas buenas, porque Dios, a ti hay que darte lo mejor. Y esperamos que Dios tú derrame tu bendición sobre esta iglesia para que prospere, para que mañana sean muchas iglesias grandes para ti, Señor, para buscar tu presencia. Sí, Dios, gracias, Dios, que tu palabra, Dios, que es una
espada de doble filo, Padre. Cortará, Padre, cortará nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, Dios. Que antes de juzgar, oh Dios, o querer tirar la piedra, Dios, podemos inclinarte ante ti, Dios, y decirte, Dios, heme aquí, Señor. Mírame, Dios, en tu presencia, Señor. Que podamos postrarnos en el momento de querer juzgar, Padre, y al no juzgar a nuestro prójimo, Padre, no quiera querer tirar la piedra, Dios, pero al contrario, querer inclinarnos en tu presencia. Te daremos el no tiras piedra, porque no podemos juzgar a otro cuando nosotros mismos cometemos fallo. Bendice a cada uno de los seres y gracias, Señor, porque así lo haces. Sí, y gracias porque así lo harás con tiempo de oración. Sí, y cada Dios. uno de los fieles televidentes Gracias. y oyentes que siguen este programa que Gracias, es hecho Dios. para ti. Es tu regalo que queremos darte Sí, día a Dios. día. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de ti, Señor. En el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Wow, qué bien, maravilloso es compartir con nuestro Señor. Tremendo, estar en Sí. su presencia. ¿Sabes una cosa maravillosa? Que en este testimonio hemos aprendido que las personas, por más humildes que sean, hay cosas grandes que pueden hacer el Señor. ¿Cuántos no son los que lo tienen todo y no son capaces ni siquiera de entrar a la iglesia? Así mismo, es duro, ¿no? La vida a veces no es como normal, pero cuando tienes a Cristo en tu vida, la palabra de Dios te alinea otra vez al diseño original que el Señor te dio al nacer. Los fariseos fueron los que sabían más de Dios y a la final eran los más ignorantes del Señor. Bobby Cruz, el famoso artista de salsa desde Puerto Rico, va a mostrar o va a presentar un hermoso éxito que se llama, con este mismo nombre, Fariseo. Gracias por seguir disfrutando cada día de Tiempo de adoración.
tiempo de adoración.